Buenas noches. Seguimos hablando de Roquetas de Mar, seguimos hablando del Museo Taurino. Vamos a continuar con el recorrido que dejábamos la semana pasada y terminamos de ver lo que es este bello museo. Entramos en otra de las salas de este museo, la sala de la historia de la tauromaquia. Sí, aquí tenemos una pasada por la historia de la tauromaquia ya. Antes estábamos hablando de roquetas, ahora ya tenemos que abrir un poquito más las miras. Esto le llama mucho la atención a la gente porque ahora vamos a ver una galería donde están pues todos los que han significado un punto de inflexión en la historia de la tauromaquia. No están todos, lógicamente, porque hasta ahora siempre teníamos una conversación que, bueno, Carmen sabe la de veces que habrá tenido que explicarle a la gente por qué aquí no está, por ejemplo, Paquirri. Todo el mundo que llegaba, oiga usted, ¿y no está Paquirri? No, mírate, no está Paquirri, no hay nada de Paquirri. Aquí es puesto porque, desgraciadamente, Paquirri se fue a torear a las plazas celestiales mucho antes de que nosotros inauguráramos esto, entonces no ha estado aquí. Y en la historia de la tauromaquia, en esta sala, que es donde sí que podríamos tenerlo, pues no lo tenemos porque los toreros necesitan un poco de distancia para poder valorar si realmente han sido o no puntos de inflexión en la historia del toreo, ¿no? Entonces, seguro que estará algún día incluso, ahora veremos que hay un sitio ahí donde podría perfectamente colocarse su retrato. Los que sí que están son nombres que todo el mundo conoce, ha oído alguna vez, como por ejemplo Costillares, Pepeillo, Pedro Romero, Paquiro, Cúchares, todo el mundo habla del arte de Cúchares, pues está Cúchares, y una serie más de nombres, entre los cuales están pues posiblemente los que han sido los más importantes, que son los califas, los mejores toreros de Córdoba. El Lagartijo, dicen, en lo alto de la Sierra Córdoba tiene un cortijo donde le dio Lagartijo la primera lección al Guerra. Pues el que los cordobeses definieron como el número uno de la tauromaquia. Su primer califa, el Lagartijo, el segundo, Guerrita, el tercero, Machaquito, y el cuarto, ya mucho más reciente, Manolete, y el quinto, que también lo eligieron ellos, ese otro torero revolución, el torero Yeye, el que la lió, que es el Manuel Benítez del Cordobés, que también está considerado como el quinto califa. ¿Cuál sería el sexto califa? Pues había muchas ilusiones que fuera precisamente Finito de Córdoba. Bueno, ya veremos quién deciden que sea. Pero hay cosas muy, muy curiosas, ahora podemos ver algunas. Lo mismo que en la otra sala había una pantalla, aquí hay otra también interactiva, que es una pasada por la historia del arte y esa simbiosis que hay entre toro y arte, ¿no? Porque ya lo dijo Lorca, que los toros es arte, es el arte más importante que hay. A ver, mira, por ejemplo, aquí podemos elegir en la historia o en las artes. Vámonos a las artes, por ejemplo, poesía, poetas que han escrito sobre toros, desde Fernán González hasta nuestros tiempos, pero Gonzalo de Berceo, etcétera, ¿no? Bueno, aquí vamos. Y, por ejemplo, las artes plásticas, donde podemos ver pintores que han recogido temas taurinos. Todo eso está globalizado en este mural que hay aquí, donde las diferentes artes están recogidos algunos de los personajes que han dedicado parte de su obra a hablar de los toros, ¿no? Estamos situados delante del mapa, lo que sería la silueta de la provincia de Almería. Imagino que esos lugares que marca Juanjo son los lugares donde hay plazas fijas, ¿no? Donde hay o ha habido plazas de obra, plazas fijas, sí. Donde hay o ha habido. No ha habido. Porque realmente cuando hablamos de plazas de obra en Almería, pues estamos hablando, por supuesto, de la de Almería, hablamos de la plaza de Berja, hablamos de la plaza de Vera, y la de Laujar, de Andarax, y prácticamente la de Huercalovera, claro, por supuesto, la de Huercalovera, pero que efectivamente ha habido también, aunque ahora no estén, otras plazas en diferentes lugares. Esta información está muy ampliada, además con datos sobre el aforo de cada una de ellas, fechas de edificación, etcétera, también en la pantalla interactiva. Bueno, y aquí nos encontramos dos trajes. Vamos a explicar primero este que tenemos justamente enfrente de nosotros,
Torilero. El torilero o chulo de Toriles. Torilero o chulo de Toriles. Este es el traje que utiliza Elías, que es nuestro torilero, y que está ahí, mira qué guapo está ahí, con el dedo extendido, en ese gesto que hay gente que no sabe de qué va la cosa, y es que el torilero sale, abre la puerta, sale a la arena y en posición de espera, tranquilo, está aguardando hasta que el torero que va a recibir al toro le dice que está preparado. Entonces en ese momento él le hace un gesto diciéndole de acuerdo y le dice que te sirva, que te sirva, en un deseo de que el toro realmente pues... Ese gesto yo nunca me había dado cuenta, había percibido ese gesto. Entonces, cuando ves que se abre la puerta y el torero se queda ahí, hay que mirar al matador, que muchas veces en una serie de actos que repiten como liturgia, algunos se tapan la boca, otros hacen 50.000 señales de la cruz, otros hacen unos gestos repetidos siempre, y cuando hacen todo eso le hacen un gesto como diciendo, vea, tío, cuando tú quieras. El torilero. Juanjo, aquí tenemos otro, que es el alguacilillo. El alguacilillo, que es la representación de la autoridad. Las antiguas corridas de toros y las fiestas se hacían en las plazas de los pueblos, y entonces lo primero que había que hacer antes de que los toros saliesen ni nada era quitar de en medio a toda la chiquillería y a toda la gente que estaba paseando por mitad de la plaza esperando que llegara el momento de la corrida. Eso era lo que se llamaba despejar la plaza, y por eso, en recuerdo de aquello, en un acto simbólico, los representantes, los alguacilillos, los policías locales de entonces, bueno, pues salen con sus caballos y hacen un simbólico despeje de plaza. O sea, se imagina uno que están pasando por allí diciéndole a la gente, subiros a vuestro sitio, subiros al carro, echaros por detrás de la... Y eso es lo que hacían ellos y lo que ahora recuerdan los alguacilillos. Van vestidos con traje de época. Algunos dicen que sí, es que son de la tuna porque llevan esa escarapela. Realmente la escarapela suele llevar los colores nacionales y en algunos sitios los colores de la autonomía, ¿no? Los nuestros los tenemos aquí con los colores nacionales, esas plumas que llevan también en el gorro, el sombrero, la capilla echada hacia un lado para facilitarle el manejo de la rienda, y son los encargados, entre otras cosas, de servir un poco de enlace entre el personal que trabaja, entre los profesionales y lógicamente el presidente, que es quien le da las órdenes, ¿no? Y son los que entregan los trofeos y los que velan también porque se cumpla el reglamento en los lugares. Ahí yo quería preguntarte, porque a mí me ha sorprendido en una corrida de Almería de este año, como me di como que los alguacilillos como que regañaban, entre comillas, sí. A los toreros o al picador. Y eso me sorprendió porque yo no entiendo mucho de toros. Me gustan, pero no entiendo. Entonces no sabía que la misión de estos hombres también tenían algo que ver dentro de la corrida. Claro, es que son los policías locales, los alguacilillos. O sea, el alguacil era pues eso, era el policía, era el representante del alcalde o de la autoridad que había entonces. Y ellos, si te fijas, hay muchas veces que verás que el presidente coge un teléfono, no es que se ponga a hablar con la casa, a ver cómo está la mujer, ni el niño, sino que lo que hace es hablar con el delegado que está abajo en el callejón, y entonces pues transmite las órdenes. Hay cosas que son antirreglamentarias y que estamos viendo muchas veces en las corridas, por ejemplo, que sacan el pico de la muleta del capote desde detrás de un burladero y estrellan al toro contra los burladeros y cosas de esas que no se pueden hacer. Pues todo eso le llama la atención. Estamos aquí delante de otra vitrina donde vemos una serie de fotografías de ilustres toreros de la tauromaquia española, ¿no? Prácticamente la segunda mitad del siglo pasado está ahí. Mucha gente que los aficionados mayores han visto torear perfectamente, porque Diego Puerta, Paco Camino, El Viti, Paco Corpas, yo que sé, Jaime Hostos, están todos, ¿no? Y están colocados, que eso es algo que a la gente le gusta luego para localizarlo, por orden de antigüedad, es decir, respetando siempre la fecha en la que se doctoraron. También hay una referencia al torero almeriense Relampaguito, es anterior a todos ellos, pero... Y en esta otra vitrina lo que hay es una colección de artículos relacionados con la tauromaquia, pero que no son realmente toreros, ¿no? Pero bueno, hay
el mundo de los toros ha servido de modelo, pues tanto para vitolas, para cajas de puros, para cartelería, por supuesto. Y aquí hay del año 47, pues hay un catálogo de cómo eran los carteles que se hacían entonces. Son cosas muy curiosas. Un vestido de maja que se utilizó en una goyesca y que nos lo mandó una aficionada, y ahí lo tenemos también, y una serie de cartelería de una pasada. Y esto sí que es curioso y a la gente le gusta, ¿no? Que son, muchas veces yo le digo, se lo explico como diciendo, lo mismo que nosotros conocemos a los futbolistas y tal, de qué equipos son por la indumentaria que llevan, pues también a las ganaderías se las conoce por la camiseta que se ponen, pero que en vez de ser una camisola, pues es una divisa, una escarapela con unas cintas, con unos colores que son los distintivos de cada una de las diferentes ganaderías, ¿no? No están todas, lógicamente, pero hay unas cuantas, hay una selección de las más conocidas, con una curiosidad. Algunos me preguntan, escucha, ¿tiene usted repetía la de Miura? Hay dos de Miura y tal. Pero no hay dos de Miura, si nos fijamos bien son distintas. Hay dos de Miura, pero son distintas. Una es verde y negra, la otra es grana y verde, porque viste distinta la escarapela según toree en Madrid o en provincias. Alguna muestra de bibliografía, Cosío no podía faltar, una de las mejores obras que se han hecho últimamente en cuanto a poesía taurina, que está ahí, es un libro precioso que además se presentó aquí en este mismo museo, porque no solamente es un museo taurino, sino que es un centro cultural taurino, ¿no? Pasamos a la sala 3, donde está la figura del toro, el toro en el campo y el toro en la plaza. Vamos a verla, Juanjo. Vamos a verla, porque le gusta mucho. Esta es una de las que más le llama la atención al visitante, al que le gusta y está metido en el mundo de los toros, porque suele convertirse en guía en este momento y explicarle a sus niños, si lo trae, o a la gente que trae, explicarle un poco el contenido de estos murales que tenemos aquí delante, ¿no? El toro y todo lo referido a él, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Las diferentes capas. Nosotros oímos decir un toro cárdeno oscuro, es un toro mulato, es un toro entrepelado. Bueno, pues la explicación de todo eso la tenemos aquí en estos murales, ¿no? Los toros berrendos, las diferentes modalidades, los nombres como se les designan según el tipo de cornamenta que llevan, en fin. Todo esto es muy curioso, a ellos les llama mucho la atención. Y aquí podemos decir que tenemos una clase didáctica, ¿no?, de la corrida. Eso es, por eso te decía que es más un centro de interpretación que un museo al uso, ¿no? Porque aquí pues les puedes explicar a la gente, mira, estos son los diferentes pasos por los que atraviesa una corrida, las cosas no se hacen a ver lo que sale, sino que está todo perfectamente reglamentado y perfectamente hilvanado, ¿no? Entonces los diferentes tercios, desde el inicio, cuando la gente está esperando y tal, pues bueno, el tercio de varas, el tercio de banderillas, y luego por último la muleta y muerte. Y al mismo tiempo aprovechamos para que la gente comprenda un poquillo eso de los colores, eso de los vestidos de torear, que los vestidos de torear pues hay una variedad enorme. Cuando vemos salir un torero decimos, pues viene de colorado. El colorado es uno de los colores que no existen, pero dentro de la tonalidad roja pues hay, yo qué sé, un ciento y la madre. Puede ser grana, puede ser geranio, puede ser teja, puede ser sangre de toro, puede ser rioja, y entonces hay diferentes matices dentro de los verdes, dentro de los azules, y ahí hay un panel donde bueno, pueden saciar su curiosidad los visitantes, ¿no? En un museo, lógicamente, no pueden faltar algunas cabezas, ¿no? Antes hemos visto la del toro que rompió plaza, nuestro flautista, y ahora tenemos aquí también algunas. Por ejemplo, la primera vez que se toreó los míticos victorinos aquí en Roquetas de Mar. Este toro, que lo toreó Ferrera y que lo puso en aprietos, pero al que terminó cortándole una oreja, o este Miura, que es la primera vez que Miura lidió, no ya en Roquetas, sino en la provincia de Almería, fue aquí.
y entonces a él corresponde este toro con esas astas tan propias, tan de Miura, y con este pelo tan suave, y que además es curioso y llama la atención. Si te fijas, este es un pelo liso, es el pelo de verano que tiene el toro ya en la dehesa. Este toro se lidió en la feria de Santana, en verano. Sin embargo, este otro, que es un victorino, este otro se lidió en Semana Santa, y entonces viene con el pelo fuerte, el pelo de invierno, pelo distinto. Y tenemos aquí otra vitrina donde vemos aquí una de las que se utiliza en la herramienta de trabajo. Pues vamos a ir explicando cada una de ellas. Juanjo, empezamos por el capote que está abajo. Pues el capote, que es la primera herramienta que tiene el torero, ¿no?, para recibir y empezar a lidiar al toro. Un capote que ya has visto antes en la entrada, que es muy pesado. Sí. Ese concretamente que tenemos aquí perteneció a un gran maestro, es de Cepeda, nos lo regaló para el museo. Y al lado hay un torito pequeño hay aquí. Bien, pues ese torito es el premio que entrega la Peña Torina de Roquetas de Mar todos los años al mejor toro de la feria. Ese es el célebre trofeo flautista. En la segunda vitrina tenemos las banderillas, palitroques, avivadores, tiene 50.000 maneras de definirlo. Son las banderillas que se utilizan ahora, ya las modernas. Recordarás que antes se quedaban las banderillas como si fueran antenas de televisión, que perjudicaban muchísimo a la lidia, y que más de una de ellas pues puso en problemas al torero, que se le clavaba en la cara y tal. Bueno, ahora no, ahora son distintas. Si te fijas, tiene donde el arponcillo se une ya con la madera, ves que hay ahí como un seguro, ¿vale? Pues eso, el encargado de darle las banderillas al torero, cuando se las va a dar, le quita esas arandelas, que son un seguro, y entonces se queda ahí. Fijas, ves que hay como si hubiera una rotación sobre ese, que se queda fija, porque está ese seguro que lo agarra. Pero cuando eso lo quitas, en el momento que clavas la banderilla, sube por el efecto, sube el tetón ese que hay ahí, y entonces la banderilla se dobla y cae hacia los lados, se queda clavado el arponcillo, pero el resto del palo se cae y ya no ofrece peligro para el torero. Tenemos una muestra, simplemente por curiosidad, de la bandera de España, la bandera de Andalucía y la bandera de Roquetas, con esos colores. Y esta de aquí es distinta. Esta banderilla de aquí es distinta. El arponcillo es más largo. La banderilla en sí es más larga también, porque esta banderilla es de rejoneador. Entonces ellos como trabajan desde el caballo, pues es más larga, e incluso luego ellos también, muchos las parten y luego terminan colocando esas cortitas pequeñitas que se llaman la rosa, ¿no? Pero esa es una banderilla de un rejoneador. Y aquí arriba, pues, la muleta. Es curioso porque, si te fijas, abajo el capote se veía que estaba rematado con una costura a todo lo largo, ¿no?, para darle. Y sin embargo la muleta no. La muleta está incluso deshilachada muchas veces. No es porque hayan cortado y se hayan olvidado, sino que está así para que, si el toro mete el cuerno y tira, pues resbale, raje y no haya ningún tipo de problema, y no se eche encima al torero, ¿no? Interesante. Es curioso, sí. Está armada porque hay un estaquillón, hay una madera que le sirve de soporte, y que muchas veces el toro la parte con una de sus embestidas, y vemos cómo el torero tiene que ir y cambiarla. La espada de verdad y el estoque simulado. Antes el estoque simulado lo llevaban los toreros solamente por prescripción facultativa. O sea, decían daño y tal. Manolete le pasó, y entonces el médico autorizaba al torero a trabajar con algo que parecía la muleta, pero que no pesaba, porque es imprescindible llevarlo, ya que si no, no se armaría la muleta, ¿no? Siempre
la espada va en la mano derecha, entonces si la muleta pasa a la derecha, la espada tiene que entrar y armarla, ¿no? Bueno, pues entonces, eso antes solamente en esos casos se utilizaba, pero ahora se utiliza siempre, siempre. Llevan esa muleta, esa espada que no pesa, un estoque simulado, y luego cuando llega la hora de la verdad, pues entonces vemos cómo va, coloca eso sobre la madera y entonces le dan la espada de verdad, que tiene, de acero, lógicamente, y que tiene una curvita, lo vemos muy bien en televisión, cuando se perfilan para matar, vemos cómo hace una curvita la espada que se llama muerte, tiene una muerte para que la espada entre y vaya buscando los centros vitales. Bueno, pues ahí está. Vemos también cómo cuando terminan de poner las banderillas, uno de los peones recoge algo que se mete así en el chaleco y tal, pues lo que recoge es esto, recoge una puntilla, porque él es el encargado de apuntillar al toro una vez que el toro ha caído. Falta algo en medio, que es el descabello, que es como una especie de espada, pero que tiene una cruceta, y para que entre solamente un poco. No lo tenemos aquí ahora porque lo están vistiendo. Vestirlo es ponerle esa cinta roja, lo están vistiendo. Esa crucetilla que utilizan pues para descabellar. Y por último la montera. La montera, que parece mentira con lo cara que es, y que la tiren así de esa manera que la tiran, ¿no? Bueno, la montera es también recuerdo de las vestimentas antiguas, ha sufrido muchas transformaciones a lo largo del tiempo, y ahora, esa es la montera actual, pero ahora hay toreros, algunos cuantos toreros, que están recuperando un poco las cosas antiguas también, ¿no? Esplá, por ejemplo, llevaba unas monteras curiosísimas, también de vez en cuando lo hace Padilla, y también lo hace mucho, pues, el que está considerado hoy día como... Bueno, es que no lo puedo decir el nombre fuerte, porque entonces tengo un amigo que se enfada mucho cada vez que me oye decir, pero es Morante de la Puebla. Y entramos en la última sala de este museo taurino de Roquetas de Mar. Y aquí, en esta sala, Juanjo, que vamos a sentarnos para descansar un poco del recorrido, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos en un sitio de descanso que viene bien cuando se ha estado un rato viendo cosas y en el que podemos pues disfrutar con una serie de proyecciones que van continuamente saliendo de tema taurino, lógicamente, fundamentalmente el toro en el campo, que es muy atractivo siempre, o aquí utilizamos también para poner documentales sobre la mesa del toro, en fin, siempre pues cosas relativas sobre todo al toro en el campo, porque es que son muy espectaculares y además es la parte más desconocida de la fiesta. Todo el mundo va a una plaza, puede ir a una plaza, pero no todos tienen la oportunidad de asistir en una ganadería, en una dehesa, a todo este tipo de trabajos y de cosas que se realizan, ¿no? Aquí también se utiliza como sala de conferencias, claro, sala de mesas redondas. Claro, aquí cuando se espera que la concurrencia no sea muy grande, pues esto lo utilizamos como lugar para poder tener pequeñas tertulias, para actos oficiales, pero cuando se espera, y como suele suceder, mayor cantidad de gente, pues entonces se habilita en la sala de entrada, el salón grande de entrada, ahí se habilita y realmente ahí se han estado realizando, por ejemplo, las actividades de la Universidad de Verano. Ahí se realiza también esa campaña fenomenal que ha emprendido ahora el área de cultura del ayuntamiento, que es el arte y los toros. En fin, se hacen tipo de actividades porque el museo tiene que estar abierto a la gente y tiene que ser un lugar no solamente donde se venga a disfrutar, sino desde donde salga desde ahí también información y cultura para el resto del pueblo. Y aquí finalizamos el recorrido por este museo taurino y estamos justamente delante del libro de visitas, que muchas de las personas que pasan por aquí quieren dejar su recuerdo impreso y con su firma y algún comentario, algunos muy bonitos sobre este museo, ¿no es así, Juanjo? Hay de todo.
hay de todo. Hay quienes ponen su comentario, nos ha gustado mucho tal y cual, y colocan su dibujito y tal, y los hay también pues que siguen sin entender el sentido de nuestra fiesta y que hacen comentarios generalmente muy respetuosos, pero que manifiestan su opinión contraria a la fiesta. Pues eso es fenomenal, porque ya hemos dicho que nuestra fiesta es precisamente la más democrática que hay, ¿no? Tú puedes con tu pañuelo decir sí, decir no y opinar como quieras, pues siempre que se haga respetuosamente, como hace todo el que pasa por aquí, pues muy bien, bienvenido sea. Vosotros también vais a dejar vuestra nosotros vamos a dejar nuestra firma, vamos a dejar firma como que Faro Televisión también ha sido uno de los visitantes en este museo. Uno de los visitantes, no, el visitante 76.478 en 3 años de vida, más 20.000 austríacos que vinieron también y que eso no les dimos entradita a cada uno, es decir, que han sido 100.000 personas las que han pasado ya por este museo. Pues efectivamente, vamos a firmar en este